pues en nuestra primera sesión después de los exámenes parciales, segundos parciales que hemos tenido en la facultad y pues en disposición ya de empezar a transmitir la información que sirva de base para el examen final. Fíjense que hoy más temprano, cuando di clases, estaba haciendo cuentas con los compañeros de la otra sección que prácticamente tendríamos una cosa así como unas 5 clases hábiles antes de iniciar los exámenes finales, porque solo tenemos la semana entrante, la próxima. Yo considero que los exámenes finales, si no estoy mal con mi cálculo, fíjate, tendríamos libres para dar clases, estaría la semana entrante, en que tenemos solamente una clase el día jueves, porque veo que viernes, si no estoy mal, el 1 de noviembre es asueto, y entonces eso ya nos pone en dificultad porque nos resta una clase. Luego nos volveríamos a ver el día 7, me parece, cuando tenemos clases con la F. Vamos a ver. Bueno, tenemos otra clase en la semana que va del 4 al 8, tenemos 2 clases, son 3, con esta que tenemos hoy 4, y yo veo que los exámenes van a empezar prácticamente ahí por el día, ojalá que fuera hasta el día 18, pero estaban hablando rumores que uno escucha que probablemente empezaran los exámenes finales el 13 de noviembre, entonces solo estaríamos con 1, 2, 3, y esta clase que hoy tenemos, 1, 2, 3, y esta clase de hoy, 4. Va a ser difícil si empiezan el 13, pero como fuera, hoy entonces empezamos, quisiera yo decir que en forma a transmitir. Ya ven que la sección de todas maneras tiene asignado como unos 70 personas, no me recuerdo cuántas en realidad ahorita, 75 creo yo, pero ya ves que regularmente nos reunimos en las clases alrededor de 30, 25 personas. Hoy tengo yo ahí 29, me parece, en el contador de nuestra reunión, y vamos a empezar, mis distinguidos amigos, con la información para el examen final, que comprendería ya instituciones sustantivas del derecho romano. Ya las instituciones sustantivas son las que toca explicar. Y entonces estaríamos empezando con los bienes y las cosas, que de eso es, pero básicamente se trata, les voy a compartir mi escritorio. Básicamente esta sección les voy a explicar hoy qué es lo que comprende para nuestro estudio como les digo, con vista al examen final. Vean, aquí está, todavía no pueden ver mi escritorio, pero creo que ahorita sí. Entonces aquí estaría la cuestión. Este es el tema con que empezamos nuestra información ya para el final de lo que veamos desde aquí hasta la última clase que tengamos oportunidad de poder compartir. Ese sería el contenido para el examen final. Entonces, a partir de este tema. Pero este tema, ya ves tú que se lee los bienes, pero date cuenta que no es solamente tratar lo relativo a las cosas, pero también lo relativo a instituciones que alrededor de estas se mueven, como vamos a ver que son los conceptos atinentes a los derechos reales. Los derechos reales, ya ves tú, que son la copropiedad, servidumbres, el usufructo, toda esa gama de institutos que se crearon en el derecho romano y que afectan los derechos reales, que son los bienes que en propiedad tienen las personas, los bienes referente a cosas. Vamos a ver que los bienes son cosas, pero entendidas de una manera diferente.
Entonces aquí tenemos la explicación de esta parte, que es la determinación de los tipos de cosas, porque vamos a encontrar una clasificación que es importante y que forma parte también del discurso que expone el Código Civil de Guatemala hoy, actualmente. Este tipo de clasificaciones, palabras más, palabras menos, son las mismas que tiene el Código Civil de Guatemala en la actualidad, pero vamos a ver entonces esa determinación de cómo clasificaron los pueblos, bueno, el pueblo romano específicamente, las cosas, qué uso se les podían dar y por supuesto nosotros acerca de la propiedad. Con eso empezamos entonces nuestro estudio, eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Hoy vamos a ver la clasificación de algunas cosas. Por supuesto, vamos a agotar este tema en el futuro, pero hoy solo vamos a ver la primera parte y luego vamos a tratar probablemente el tema de la propiedad, que es importante, para luego enfocarnos en el estudio de la filiación, el parentesco, la familia probablemente, y ahí nos vamos a quedar. Probablemente no, vamos a tratar de transmitir alguna cuestión vinculada a los contratos, pero creo que va a ser muy difícil. Tal vez por escrito les pueda transmitir algunas lectura dirigida para el caso de los contratos. Vamos a ver si nos da tiempo porque como vemos solamente tenemos 4 clases para aprovechar. Antes de seguir con mi presentación de esta noche, quisiera que me confirmaran, por favor, que se escucha y que pueden ver mi... Por, Sí, licenciado, se escucha. Fuerte y claro. muchas gracias. Entonces, le agradezco la confirmación de esto. Entremos en esta otra y empecemos a hablar de las cosas y su clasificación. Que como les explicaba, en principio todas las cosas, fíjate que esto es importante, todas las cosas que existen en la naturaleza y las que son producto de la industria humana, pues pueden ser objeto de apropiación. Creo que dejaste encendido tu micrófono, alguien te lo dejó encendido, pero les decía todas, en principio todas las cosas que existen en la naturaleza, también las que pasan por la mano del hombre se transforman, pues son cosas, todos los objetos que tú puedes percibir a través de tus sentidos, son objetos, son cosas, pero hay unas que le sirven al ser humano y las toman. Y entonces a esto se refieren, a estos objetos que pertenecen a una determinada persona, cuando los trae a su dominio y dices, me pertenecen, entonces es cuando las cosas dejan de ser una simple cosa, un simple objeto, y toman un nivel diferente, toman una clasificación distinta, porque ya no son simple cosas, más bien se transforman en un concepto distinto y que se llama bien. Porque cuando algo, un objeto cualquiera, le pertenece a una persona, deja de ser una simple cosa y ya adquiere la denominación de bien. Y bienes, pues hay muchos, hay bienes que son, bueno, es una clasificación también del derecho romano, clasificar los bienes en muebles e inmuebles es solo una clasificación, pero la verdad es que hay bienes que se clasifican de diversa forma. Esta clasificación, te decía, es
doctrinaria, pero también llegó al derecho romano y por supuesto a nuestras legislaciones a través de ya la evolución de las sociedades, el paso del tiempo, lo trató de perfeccionar, pero básicamente las clasificaciones siguen siendo las mismas porque las cosas siguen siendo las mismas cosas que sirven al ser humano y son objetos que lógicamente el ser humano se apropia. Así pues, con esa explicación, lo básico es saber que en principio todas las cosas, tanto de la naturaleza como las que ya hayan sido producidas por el hombre, pueden ser objeto de apropiación. ¿Me siguen? Ahora, cuando no le pertenecen a alguien, son cosas, pero cuando ya alguien reclama pertenencia, cuando hay una pertenencia sobre las cosas, dejan de ser cosas y se llaman bienes. Dicho esto, podemos entonces entender lo siguiente, porque hay cosas que pueden ser objeto, fíjate tú, no, vas a ver tú que hay cosas que no pueden ser objeto de apropiación. Y entonces a esas cosas que no pueden ser objeto de apropiación se les llama cosas extra commercium o cosas que están fuera del comercio. O dicho como lo ponían ellos, eran res extra commercium, es lo mismo, como ustedes me pongan para efectos de examen o de su mejor denominación, para entenderlo mejor, vamos a decir que son cosas extra commercium o cosas que están fuera del comercio. Es lo mismo, así los vamos a entender, para no confundirnos con estas denominaciones latinas como res quarum, commercium, non, todo eso no. Res extra commercium estaría bien, pero para no hacernos bolas, cosas extra comercio o cosas que están fuera del comercio. ¿Cuáles son esas sobre las que no se puede reclamar entonces una propiedad? Serían, en principio, las cosas que se consideran comunes a todas las personas. Fíjate, como ves tú ahí, el aire, ¿qué tal que solo faltaba eso? Que alguien quisiera reclamar pertenencia sobre el aire que todos respiramos. O bienes tales como el mar, ¿eh? Cuestiones o una gran... Bueno, hay cosas como esas. No se pueden, vamos a seguir viéndolas. Pero estas solo son dos ejemplos muy claros. Pues no pueden ser objeto de apropiación personal porque son comunes a todo el mundo, tú. También tenemos que aquellas cosas vinculadas a los dioses, acuérdate tú que este es el derecho romano y que es la base del derecho civil, del ius civili, que es el derecho civil que nosotros heredamos, ahora nosotros simplemente le llamamos derecho civil. Pero también tenía el derecho romano entonces, en sus orígenes, ya clasificadas las cosas que pertenecían al orden eclesiástico y se consideraba que habían cuestiones que pertenecían a los dioses, como eran sus templos de adoración, las ofrendas que se daban o que se dejaban en el alfolí, en las cosas, eso era, no podía ser objeto de apropiación por ninguna persona, los diezmos, las ofrendas, todas las primicias, los templos, los objetos que estuvieran dentro del templo, todas esas cuestiones no podían ser evidentemente objeto de comercio, no podían ser objeto de apropiación personal. ¿Qué otras cosas hay en estas res extra commercium? También, por supuesto, está de manera particular el agua, que es un elemento sobre el que no se podría reclamar ningún tipo de pertenencia. Tú. Hasta hoy, en Guatemala, falta todavía discutir y está engavetada desde hace décadas la ley del agua. Es referente a regular el uso de los manantiales, de los ríos, de los lagos, y que establecer que nadie puede hacer apropiación
personal de los caudales de los mismos. Esa ley es una cuestión que han gavetado a propósito porque en Guatemala es sabido que los ríos son desviados hacia plantaciones, que la gente hace mal uso de los ríos, que les contamina poniendo inodoros, vertiendo basura, vertiendo residuos, desagües químicos y un montón de situaciones que deberían ser objeto de regulación, pero el agua, en síntesis, no puede ser objeto de apropiación personal. El agua es un elemento carísimo. Decía en una reflexión más temprano a unas personas, cuando compartía esto hoy por la tarde, que ya desde la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se decía que las guerras del futuro, fíjate que eso fue a mediados del siglo pasado, y ya decían que las guerras del futuro iban a tener como objeto la disputa ya no de territorios, o tal vez ya no iban a ser motivadas por la apropiación de el petróleo y ese tipo de cuestiones, pero el agua. Por el agua iba a haber guerras y más o menos está por el agua, es carísima tú. Si te das cuenta, el agua cuando es tratada es cara. Si te la quieres comprar tú una botellita, depende de en dónde la vayas a adquirir tú, pero te costará entre 5 y 15 quetzales. Si vas a una tienda, algo cara, no sé, por lo menos 10. Y entonces, ¿cuántas botellas tiene un galón tú? ¿Cuántas botellas tendrá un galón? Porque lo que te venden en una botellita de agua te cuesta entre 5 y 10 y un galón creo que tiene alrededor de 3, 4 botellas o 5 botellas tiene. Tiene 5 botellas, porque tiene 3.5 litros y cada botella tiene 3 vasos. Mira, entonces en un galón, ¿cuánto hay tú? 5 botellas. Sí, creo que sí, porque son 3.5 litros. Fíjate. Entonces, el agua es cara porque, ya ves tú, la gasolina, el galón vale 30 pescados, pero si tú compras una botellita de esas que te venden a 8 y son 5 por 8, 40, por poner un ejemplo. La verdad es que el agua sí es un elemento precioso, preciado, que se puede hacer uno sin el agua, tú no se puede hacer nada. Es tremendo y por eso es que hay que cuidarla en nuestros sistemas. Como ustedes son el futuro, siempre es fácil, es menester, es necesario hacer conciencia acerca de la regulación que debería tener el uso y el mantenimiento que se le debe dar a las fuentes naturales de agua que hay en Guatemala, como los ríos, pero especialmente los lagos. Ya ves que hasta hace unos años pues, parece resignada la sociedad guatemalteca a la pérdida de algunas lagunas, pero especialmente lo del lago de Amatitlán, que ya se ve como, dicen, pues ese ya se murió y la gente ya aceptó que ese lago está muerto, que no sirve, que es un pantano contaminante y todo, pero un lago. Y se echó a perder porque hay ciudades alrededor y hay una serie de pobladores a su alrededor y las entidades, algunas empresas, todo lo que se produce en algunas empresas también va a parar ahí, químicos y tal. Por el mismo camino van muchos de los otros lagos, el lago afamado de Atitlán, que hasta los años 70, a principios de los 80 todavía era limpio, cristalino y tal, pero de todos he sabido que ese lago ahora va por el mismo camino del lago de Amatitlán. Sí, hay una serie de hoteles de poblaciones enteras de gente, poblaciones enteras. ¿Y a dónde va todo lo que producen esas poblaciones en basuras y desechos y tal? Van a parar ese lago y se tiene que acabar. Como no hay observancia del Estado, no es fuerte, no se preocupa por esas cosas, se va a echar a perder tú. Así como está haciendo
no hay una actitud diferente. Yo creo que en unos 20 años ese va a estar igual que el lago de Amatitlán, pero ojalá que todavía estas generaciones que vienen pudieran salvarlo. Total, que estamos hablando de las cosas extracomercium. Ya dijimos que el aire, el mar, los pertenecientes a los dioses, como eran los templos y tal. Ahora ya mencionamos el agua, los ríos, que no pueden ser dos. Podemos entender que en cuanto a los ríos, es importante que no se puede hacer apropiación de ellos porque es de todos. Y entonces, ese es el tema con la ley de aguas en Guatemala, que hay muchas personas que los desvían para regar plantaciones, para sus propios, desvían los cauces de los ríos para beneficio propio, particular. No se puede hacer, no se podría hacer. Debería haber una mejor regulación, que es lo que nos ha sacado. ¿Qué otras cosas? Todas las cosas que son del pueblo romano, porque acuérdate que aquí lo que estamos viendo ya es el contenido de las instituciones sustantivas del derecho romano. Las instituciones sustantivas son las que determinan, las que regulan efectivamente el derecho, las que contienen la definición y cómo es el derecho subjetivo, ahí están. Pero entonces, ¿cuáles son todas esas cuestiones comunes al pueblo romano? En el derecho romano, el jus civili, pues se hacía notar que las calles, las vías públicas, las plazas, los parques, ¿verdad? Los monumentos, todos esos eran del pueblo romano y por lo tanto nadie se los podía apropiar. Es lógico entender eso, pero hay que decir que si te das cuenta en la reflexión, hasta hoy sigue siendo lo mismo. En las regulaciones del Código Civil de Guatemala podemos encontrar una regulación muy parecida a esta, casi es la misma, porque lo dice en particular el Código Civil, pero también el Código Municipal, se recoge que las calles, las aceras, las vías y todo eso le pertenecen en su conjunto al municipio, son del Estado. Por eso es que aquellas personas que nosotros conocemos en nuestras vecindades, en nuestros barrios, en las colonias, en donde vivamos, que siempre hacen lío porque se estacione un carro en el frente de su casa, dicen. Este es mi frente. No es su frente. Toda esa calle es del Estado, pero las personas erróneamente piensan que hasta la mitad de la calle es de ellos y que por eso no se puede parquear ahí nadie. Y deben conocer, en cambio, que la ley lo que estima es que la vía es pública y que las vías públicas comprenden también las aceras. Del particular es de la puerta de la casa para adentro, pero las aceras, las banquetas, esta es mi banqueta, dice la gente, aunque haya fraguado con cemento a su costa la persona, su banqueta no es de ella, la banqueta es del municipio, es pública. Así que ya ves tú, todas esas cosas son res extra commercium o cosas que están fuera del comercio. Pasemos a otra determinación. Muchas gracias. Aquí vas a ver tú que hay otras cosas diferentes a las que vimos, que no tienen propietario, pero pueden tenerlo. A esas cosas que no tienen propietario, pero pueden tenerlo, les vamos a llamar, o le llamó el derecho romano, cosas de nadie. La res nullius le llamaron, o cosas de nadie. ¿Cuáles son esas cosas que no tienen propietario, pero pueden llegar a tenerlo? Cosas tales como los animales salvajes, que lo podemos entender muy bien ese ejemplo, porque en las praderas, acuérdate que esto es el derecho romano,
lo que estamos viendo. Y claro, ha llegado hasta nuestros días y es válido también para nuestros días esto, porque los animales salvajes no tienen propietario, tú, pero pueden tenerlo. Por ejemplo, claro que hay ciertas regulaciones en la actualidad sobre los animalitos salvajes, porque hay especies que están protegidas a través de una ley especial y que yo me recuerdo que el órgano encargado de regir eso es el CONAP y todas esas cosas, pero no estamos hablando de eso, de agarrar animales protegidos, pero los animales salvajes en el derecho romano, como esto parte del derecho romano, pues sí los puede hacer. ¿Qué otros animales pueden, por ejemplo, en las cacerías? Sale alguien a cazar unos conejos o algo y claro, el que los caza, los sale a cazar para comerse su carne, pues son de ellos. O salen a pescar, y los animales que se pescan son del pescador. Entonces, son cosas que no tienen propietario, pero pueden tenerlo. Está bien el ejemplo, por ejemplo, te decía yo, valga la redundancia, de los caballos que estaban en las praderas y que todos vemos que son objeto de apropiación, que los van al azar y que después los doman y tal, son de la persona que los ocupa, que los tiene. También las tierras que eran, acuérdate que este es el derecho romano, y entonces habían tierras que no eran ocupadas, pues también las podían agarrar. O en el caso de cuando se forman ríos, en un río, perdón, se forman islotes, alguien lo podría agarrar válidamente, eso es lo que nos está diciendo. ¿Cómo se llaman estas cosas? Cosas de nadie, o res nullius. Y entonces, en el derecho romano se decía que quien tomara posesión de ellas adquiere su propiedad por ocupación. En el derecho romano así era. Por ocupación se podían tomar estas cosas que no tenían propietario. En nuestro derecho, como ya es más tecnificado, ha evolucionado la sociedad. Ha evolucionado la sociedad, ha pasado el tiempo y ese tiempo aconsejó que la sociedad que las leyes hicieran una distinción en cuanto a las instituciones por medio de las cuales se puede adquirir la propiedad de esas cosas que no eran de nadie. Y entonces, en la actualidad, existen estas dos instituciones. Bueno, ya existían antes, pero se distingue más claramente ahora así. La ocupación, que es una institución de la ley, definiríamos así la ocupación. La ocupación es una institución de la ley por medio de la cual se puede adquirir la propiedad de bienes muebles. Muy bien, ahora ustedes han notado que aquí se lee que la ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad. Bueno, igual podemos decir de la posesión, que la posesión también es un modo de adquirir la propiedad, solo que, ¿de qué? De bienes inmuebles. La posesión para los bienes inmuebles, la ocupación para los bienes muebles. Y ambos hemos notado, como te decía anteriormente, que son modos originarios de adquirir la propiedad. ¿Por qué se determinó que son modos, o qué es lo que determina que estos sean modos originarios de adquirir la propiedad? Bueno, ya yo sé que no me va a contestar, pero entonces les voy a decir por qué. Es simple, porque antes no tenían dueño. Es la primera vez que van a tener dueño aquí en el caso de la ocupación. Quien ocupe esas cosas sin dueño por primera vez, pues reclama su propiedad. No tenían dueño. Porque si algo ya tiene dueño, entonces no se puede adquirir por ocupación.
La posesión es lo mismo, es un modo originario de adquirir la propiedad de bienes inmuebles porque ese inmueble es una tierra que no estaba ocupada, que no era de nadie, era una res nullius, era una cosa de nadie y la fueron a ocupar. En el caso de la posesión, se adquirió por posesión porque la fueron a ocupar, ahí pues quedaron y quedaron poseyéndola, se dice, la tierra, y entonces es un modo originario de adquirir la propiedad porque esa tierra no tenía dueño antes. Porque claro, entonces si tuviera dueño, ya no es un modo originario de adquirir la propiedad. Y alguien se va a meter a tratar de poseer un bien que ya tiene dueño. Claro, esa es una usurpación. No tendría ninguna cosa que ver más que con la violación del derecho de propiedad, pero queda entendido eso, ¿verdad? Que habían cosas que no tienen propietario, pero que lo podrían tener si alguien las ocupa, como en el caso de los animales salvajes o el caso de las tierras no ocupadas. En el derecho romano es res nullius o cosas de nadie. Y esta es una cuestión que sí lo he puesto porque ustedes deben aprender, lo deben llevar ya para su próximo semestre, que la ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad de bienes muebles, y que la posesión es también un modo originario de adquirir la propiedad de bienes inmuebles. ¿Por qué son modos originarios? Porque esos bienes no han tenido previamente dueño. Es diferente ya cuando cualquier otra forma de adquirir la propiedad. ¿Qué otras formas de adquirir la propiedad se les ocurren a ustedes? La compra, ¿verdad? Porque a través de una compra, el sujeto compra algo que un vendedor vendía, y entonces ese contrato de compra-venta es un modo de adquirir la propiedad, pero ya no es un modo originario, es un modo derivado, ¿verdad? La compra-venta es un modo derivado de adquirir la propiedad. Muy bien, ¿qué otro? La herencia, ¿verdad? También sería un modo derivado de adquirir la propiedad. ¿Qué otro? La cesión de derechos de propiedad es un modo originario de adquirir la propiedad. Y así podemos ver que hay una diferencia. Muy bien, pasemos a otra situación. Entonces, la donación también es verdad. La donación, ya sea por causa de muerte o la donación entre vivos, son modos originarios de adquirir. No, no son modos originarios. La donación sería un modo derivado de adquirir. ¿Por qué? Porque precisamente ya tuvo dueño, la propiedad del que te la está dando. Y luego hay otra cuestión. ¿Cómo se llamaban las cosas que anteriormente vimos? Estas cosas que no tienen propietario pero que pueden tenerlo, se llamaban res nullius o cosas de nadie. En cambio, existen estas que son diferentes, porque esta se dice que transitoriamente están sin propietario. Transitoriamente están sin propietario, o sea, de momento no tienen propietario, pero están destinadas a tenerlo, por lo que se les llama cosas sin dominio, decía en el latín, era más exacto que decir sin dueño. Cosas sin dueño se dice ya traducido, pero en realidad era la res sin dominio, porque el dominio es precisamente lo que otorga la disposición del bien, la propiedad. Entonces estaba bien la denominación sin dominio, pero cosas sin dueño. ¿Cuáles son esas cosas sin dueño? Las que transitoriamente están sin propietario, pero están destinadas a tenerlo. ¿Cómo pasa con los bienes que conforman una herencia? Porque cuando fallece la persona, fallece el causante, se dice, el que era dueño de toda la masa hereditaria, fallece el causante, entonces, aunque él haya dejado testamento,
aunque él haya, bueno, o si no dejó, ¿qué pasa con todos esos bienes? Aunque él haya dejado testamento, se debe tramitar ese testamento. Y hasta que se haya llevado a cabo la última etapa de ese proceso sucesorio testamentario, porque había testamento, hasta entonces lo va a declarar el funcionario público o el notario que haga el proceso. Hasta entonces, hasta agotada la última etapa, va a declarar en un auto a los herederos. Y entonces ya va a pasar la masa hereditaria a ser inscrita con el testimonio de las partes conducentes y tal. Ya las va a mandar el notario a inscribir pues su auto al registro de la propiedad en caso de que sean bienes muebles o inmuebles. Masa hereditaria estuvo durante un tiempo sin propietarios, sin un verdadero dueño. Y por eso es que se dice que es una res sin dominio o bienes que, como hemos dicho aquí, que no tienen propietario, pero de momento, pero lo van a tener. También en el derecho romano, acuérdate que esta es una clasificación propia del derecho romano, se consideraban las mercancías, el oro y las cosas preciosas que llevaban en sus barcos y que ellos, pues en un momento de peligro, ya sea que fuera que una tormenta o que simplemente que los iban a atacar unos malos piratas, yo no sé, pero es como estamos hablando de ese tiempo. Esos capitanes, esos que manejaban los barcos, ya veían en dónde estaban posicionados y ahí tiraban los tesoros. Y esos tesoros, esos bienes que dejaban ahí en el mar después otro día, ya cuando no hubieran ladrones, piratas o lo que sea, los iban a pasar recogiendo. Pero esos bienes quedaban ahí en el lecho marino, digamos, en este ejemplo, o si no, escondidos en una isla o enterrados en un lugar o en una cueva, no sé. Esas cosas las dejaban escondidas, guardándolas ahí para mientras que pasaba el peligro. Y esas, de momento, están sin dueño, pero están destinadas a tener uno. Por eso son cosas sin dueño. De eso parecía un ejemplo muy para allá, dijéramos, muy de película, lo que les acabo de mencionar con respecto a las mercancías echadas a la mar. Pero es cierto que hay mercancías que aunque no hayan sido echadas a la mar, en este caso adrede o con un propósito, simplemente podía ser que una nave hubiera naufragado con tesoros y efectivamente se fue al lecho marino y tal. Pero esos tesoros, esa plata, ese oro, lo que llevara, tiene un dueño. De momento está ahí. Por eso es que ha habido casos, no me recuerdo si fue en los principios del siglo XXI, ahí por 2003, 2004, no me recuerdo. Hubo un caso muy sonado de una entidad de esos buscadores de tesoros que con recursos tecnológicos y transportes, naves muy avanzadas, se dedicaban a buscar tesoros en el mar y encontraron en las costas de Florida el naufragio de un galeón español. Y claro que lo pudieron ubicar con su tecnología y tal cosa y sus submarinos y tal, bajaron y rescataron, trajeron el oro hacia la superficie. La gran noticia que habían rescatado el tesoro del galeón tal, pero era un galeón español, así que el gobierno de España lo reclamó, se los reclamó a los recolectores esos de tesoros y los demandó
conforme al derecho internacional y tal, en una corte de Nueva York les dio la razón al gobierno español, tuvieron que entregar todo el oro al gobierno de España y de hecho la deducción de los gastos de operación y tal, y esas cosas, por supuesto, pero sí es cierto. ¿Por qué? Porque ese tesoro tenía un dueño, era del gobierno español. Fíjate, tú estaba destinada a tener un dueño, y de momento no lo tenía porque estaba ahí en el lecho marino, pero el que se lo encontró no es como quien dice esto es mío. En realidad sí las cosas tenían un dueño antes y quedaron ahí como los tesoros que se podían encontrar. Si se puede ubicar el propietario, pues van a ser de él, va a tener un derecho de reclamártelo si te lo encontrás. Bueno, esas son las cosas sin dueño diferentes de las cosas de nadie. Y les propongo yo, nos quedaría el patrimonio como tema, que ya hemos sabido que el patrimonio, nosotros aunque sepamos que tenemos aquí esta información que de antes habíamos compartido, recién que nos conocíamos, cuando vimos las personas sui juris o personas de pleno derecho, hemos quedado que esas personas de pleno derecho, las sui juris, eran las únicas que podían tener patrimonio. Por excelencia era el pater familias y por eso era que el concepto de patrimonio estaba intrínsecamente ligado al concepto de persona. Ellos tenían en su postulado, los romanos, que solamente las personas podían tener patrimonio, y era verdad. Esto podemos notar que con la evolución del derecho en nuestros tratados jurídicos, en nuestras leyes, el Código Civil específicamente considera el patrimonio como un elemento propio de las personas. Entonces, fíjate, es parte de las personas, todas las personas tenemos patrimonio. Todas las personas tenemos patrimonio. En el derecho romano ya solamente se reconocía a las personas jurídicamente capaces. Esas personas jurídicamente capaces, como hemos dicho recién, es el sui juris. La capacidad, la facultad, la investidura de ser sujeto de derechos y obligaciones. Y solamente ellos en el derecho romano podrían tener patrimonio, por supuesto los esclavos y las otras personas que eran alieni juris o sometidas al pater familias no podían tenerlo. Tenían previamente, en el caso de los varones, que emanciparse para poder tener un día un patrimonio. Permítanme un segundito. Hay una nota aquí, como ustedes pueden ver, que los bienes que integran el patrimonio son todas las cosas corporales que se tienen en propiedad, pero también los derechos cuyo cumplimiento puede exigirse a otras personas, como el pago de una suma de dinero o los derechos reales que se pueden tener sobre cosas ajenas. Mira, así está esta explicación, pero en la actualidad la definición del patrimonio, mira, en el patrimonio no es nada más así como lo planteaba el derecho romano, porque el patrimonio decía que era solo el conjunto de bienes que tenía una persona jurídicamente capaz, lo mismo que dice aquí arriba. Pero la definición jurídica de la institución del patrimonio actualmente es el conjunto de bienes y de derechos, pero también de cargas y obligaciones que tiene una persona. Esa es la definición completa del concepto de patrimonio, conjunto de bienes y derechos y de cargas y obligaciones que tiene una persona. En la actualidad, esa es la definición jurídica de ese instituto y entonces lo que sucede es que algunas personas podrían decir, pero lo que sucede es que si yo no tengo bienes, no tengo patrimonio, podría alguien tratar de excusarse de esa manera, pero no es cierto porque
partiendo de la definición, de esa definición que vimos, que es el conjunto de bienes y derechos y de cargas y obligaciones que tiene una persona, entonces puedes tú hacer la deducción de que lo que sucede en realidad es que hay unas personas que tienen su patrimonio, pero en rojo, porque solo tienen obligaciones, o superan sus obligaciones, superan ampliamente sus bienes y superan ampliamente sus derechos, porque casi solo tienen obligaciones. ¿Cómo puede llegar una persona a estar en un estado como ese? Bueno, es una cuestión en principio de suertes, porque mira, si la suerte no existe o el destino no existe, es una cuestión muy discutible, porque fíjate, considera tú cómo es que has tenido suerte, por ejemplo, de nacer en Guatemala y no en uno de esos países que están siendo... ¿Han visto ahí en el Medio Oriente cómo se agarran a bombazos en la Franja de Gaza, en el Líbano, en Israel, en todos esos lugares, pero particularmente en Palestina y en estos lugares que... Ese Medio Oriente es un lugar de conflictos, tú. En Irak, ¿cómo fue que no naciste en Irak? ¿O cómo es que no nacimos en algún país de esos africanos cerca del Sahara, donde cómo cuesta ver el agua y una cosita verde? Fíjate, uno se siente muy afortunado. Es una cuestión de nacimiento, dice uno, pero qué bueno que nacimos aquí, no en esos lugares. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tener derechos o no? O tener obligaciones o no, porque te decía, ¿cómo es que hay alguien que sus obligaciones superan ampliamente sus bienes y derechos? Porque también a veces tiene uno la fortuna de nacer o crecer dentro de una familia más o menos ordenada. Hay otros que tienen más suerte y nacen en el seno de una familia acaudalada y entonces pues ya tienen por lo menos asegurado un derecho de sucesión de bienes, porque si tienen suficiente recursos las personas, pues tendrán la esperanza de que van a crecer con una proyección de futuro mejor, una expectativa mejor de futuro, pero hay otras personas que sí nacen en una cuna muy humilde, muy pobre, muy... ¿Por qué? Por la irresponsabilidad también. Bueno, eso es una cuestión de suerte, pero también hay personas que dejando la suerte a un lado, desde el principio, desde que van creciendo, tú van determinando su destino, tú y... Bueno, piensan, porque crecen dentro de un estado que todo se los da, que pueden tener cuantos hijos quieran, por ejemplo, o casarse a los 14 años, o tener familia desde los 13. Es una cuestión difícil, pero lo hacen. Y aunque estén bien jodidos de dinero, se juntan a los 15, 14 años y sí, empiezan a tener hijos y van a tener una familia como de 10, 8 chirices. ¿Qué va a pasar después? Esa gente va a pasar necesidad. Y entonces, decime tú, ¿qué bienes y derechos pueden tener? Bueno, todos los derechos relativos a la persona humana. Entonces, qué bien. Pero como ellos no pueden cumplir con sus elementos, porque estamos hablando del patrimonio que tengan las personas, como tienen su patrimonio en rojo, otra gente tiene que pagarles, ¿eh? El Estado. Porque el Estado viene y hay que darle a ellos, hay que darle a los otros. Bueno, y ahí vienen las situaciones, mira tú, en donde uno comprende que sí que hay unas personas que lamentablemente tienen su patrimonio, todos tienen un patrimonio, pero muchos en rojo. Y lo peor es que hay algunos que conscientemente siguen obligándose más, pero no se obligan a sí mismos porque no cumplen sus responsabilidades, solamente adquieren más y más responsabilidades. En fin, nos vamos a quedar ahí. ¿Hoy qué vimos? Hoy vimos las cosas extra comercio. Bueno, en principio vimos que todas las cosas, todos los objetos
Y las cosas que existen tanto en la naturaleza como las que son producto de la industria humana pueden ser objeto de apropiación, y que las cosas, en tanto son objeto de apropiación personal, ya no se llaman cosas, adquieren la categoría de bienes. Eso lo vimos en principio. Luego vimos que aunque todas las cosas pueden ser objeto de apropiación, hay unas cosas que se denominaron extracomercium o que están fuera del comercio, que no pueden ser objeto de apropiación personal, y ya las vimos ahí: el aire, el mar, el agua. Bueno, ahí vimos otras, las cosas de Dios, las que pertenecen al conjunto de los ciudadanos romanos. Y luego vimos que hay cosas que no tienen propietario, pero pueden llegarlo a tener, que son las cosas de nadie, como los animales salvajes, las tierras desocupadas. Y luego vimos las cosas sin dominio o las cosas sin dueño, ¿verdad? Que son las que tienen, de momento no tienen propietario, pero están destinadas a tener uno, como la masa hereditaria, es decir, las herencias en tanto no han sido aceptadas o en tanto no han sido declaradas, y también los tesoros. Nos vamos a quedar ahí hoy. Seguimos en nuestra clase ya la próxima semana en plan presencial. Por hoy les deseo muy feliz noche. Ya les vamos en unos 8 días a hacer partícipes de sus notas también de segundo parcial. Con permiso, que descansen. Un saludo a sus familias y paz y bien para todos. Buenas noches. Gracias, licenciado.